Hola mis queridos amigos y alumnos. Hoy les hablaré de las virtudes y los defectos humanos. He tomado como referencia a Platón, a Aristóteles, a San Agustín de Hipona y a Santo Tomás de Aquino. Platón y Aristóteles, grandes pensadores y filósofos griegos, y Agustín y Tomás, reconocidos pensadores y teólogos católicos, quienes coinciden en las virtudes y en los defectos de los seres humanos. Dicen que las virtudes son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que ordenan nuestros actos, regulan nuestras pasiones y dirigen nuestra conducta según la razón. La cosmovisión griega valora al hombre que alcanza la verdad, la excelencia y la plenitud. Valora a quien obtiene la sabiduría indispensable para identificar las acciones correctas y el valor para llevarlas a cabo. La sabiduría también le permite ver al hombre el impacto de lo que pretende hacer, mientras que el valor le da la energía necesaria para realizar las acciones buenas. La ética griega de la virtud es una corriente de pensamiento que afirma que el origen de la moral humana no está en las reglas, sino en algunos rasgos internos de la persona que repercuten en su forma de relacionarse con los demás y con el todo, que no tienen que ver con visiones filosóficas ni religiosas, sino que las virtudes morales son hábitos operativos buenos que nos llevan a actuar bien, porque influyen positivamente en nuestra voluntad y en nuestra afectividad hacia las personas. Estas cualidades las posee todo ser humano, ya sea por naturaleza o por aprendizaje, y lo van a llevar a actuar conforme a la moral, con libertad de razonar y encauzar las pasiones y los sentimientos, no en suprimirlos. Aristóteles, quien es históricamente reconocido por su mente brillante, escribió acerca de las virtudes que debemos tener para poder vivir una buena vida, feliz y sobre todo una vida con significado. No se refería él a la felicidad hedonista ni a la euforia, sino que hablaba de la felicidad de estar en armonía con el entorno, con las demás personas, con el universo y con lo divino. Dice que a lo largo de nuestra vida nos podemos ir forjando una forma de ser, un carácter, y este se va a manifestar en nuestras acciones, las cuales también se forjan con tres aspectos que intervienen en ellas y que son la volición, la deliberación y la decisión. Es decir, que queremos algo, deliberamos sobre la mejor manera de conseguirlo y tomamos la decisión acerca de la acción que debemos emprender para conseguir lo que queremos. Y con la repetición de las buenas decisiones se va generando un hábito de comportarse adecuadamente. Y este hábito es lo que Aristóteles llamó virtud. Se trata del hábito de seleccionar determinadas acciones a través de la razón y la prudencia, lo que nos va a dar una posición intermedia entre el vicio del exceso y el vicio del defecto o carencia. La prudencia sirve para perfeccionar la inteligencia y facilita una reflexión adecuada antes de hacer juicios o tomar decisiones o acciones. También es propiciadora de todos los buenos hábitos, por eso le llaman la madre y guía de las demás virtudes morales. Aristóteles define la virtud moral como un hábito elegido por la razón, un hábito que nos lleva a la perfección de la voluntad y del carácter. Decía que la felicidad es el resultado de vivir bien y de obrar bien, que es una actividad del alma, del yo superior, no del cuerpo. Es la perfección de la propia vida, es personal y depende de cada uno de nosotros.
Aristóteles hablaba de virtudes éticas y dianoéticas. Las virtudes éticas, decía, se adquieren por la costumbre del ejercicio constante de las acciones virtuosas, mientras que las virtudes dianoéticas se adquieren a través de la enseñanza. Pueden ser virtudes intelectuales, culturales y morales. Las virtudes intelectuales se adquieren con la enseñanza, mientras que las morales tienen que ver con las acciones del hombre, sean excesivas o nulas. Las virtudes, según Aristóteles, son semejantes a las perfecciones que enseña el budismo y son las siguientes: valentía, templanza, caridad, magnanimidad, paciencia, honestidad, ingenio, amigabilidad, vergüenza y justicia. Todos ellos coinciden en que la virtud es un hábito del modo de ser del hombre bueno y que realiza bien sus funciones como ser humano. Aristóteles nos habla del amor que quiere el bien del objeto amado, aunque resulte doloroso. Un amor que va más allá y ve más allá que el placer. Un amor que no necesita riqueza, que se sostiene en la pobreza, en la enfermedad, en la adversidad, en la carencia y en el dolor. Por lo tanto, las virtudes humanas son las manifestaciones de amor y de alegría que se alcanzan cuando se vive del amor, en el amor y para el amor. La Iglesia Católica afirma que el fin último del hombre consiste en llegar a ser semejante a Dios, a un Dios bueno. Y las virtudes le van a permitir alcanzar el máximo potencial que tiene aquí en la tierra. Para San Agustín de Hipona, las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Dice que son superiores a las 4 virtudes de Platón, que son la prudencia, la fortaleza, la moderación o la templanza y la justicia. San Agustín define la virtud como el perfecto amor a Dios. Dice que la templanza es el amor que se conserva incorruptible para Dios. La fortaleza es el amor que sufre sin pena por amor a Dios. La justicia es el amor que solo sirve a Dios, y la prudencia es el amor que sabe discernir el camino para ir a Dios. La función de la templanza es reprimir y pacificar las pasiones que nos desvían de las leyes de Dios y de su bondad. Y la codicia es la raíz de todos esos males. Tanto Tomás define las virtudes como morales, intelectuales y teologales. Las intelectuales les llama hábitos del entendimiento, las morales hábitos del alma, y estas habilitan una vida moralmente buena. En cambio, las virtudes teologales son aquellas que Dios otorga a la voluntad e inteligencia humana para actuar divinamente, al desprendernos de nuestros impulsos terrenales. Son virtudes gratuitas que Dios concede al hombre para que pueda obrar en la vida de manera sobrenatural. Estas virtudes gratuitas son la fe, la esperanza y la caridad. En el alma humana hay 3 elementos: las pasiones, las facultades y las cualidades adquiridas. La naturaleza nos dota de facultades, y estas facultades nos dan la posibilidad de ser buenos o viciosos. Las virtudes son siempre y exclusivamente buenas, y los vicios son siempre y exclusivamente malos. Todos los seres humanos tenemos el íntimo deseo y la necesidad de conocer la verdad sobre el ser humano, sobre el mundo, sobre el universo. Todos deseamos utilizar la razón para buscar y dirigir nuestras acciones según la verdad y hacia el bien. Platón
decía al respecto que la sabiduría perfecciona a la razón para poder conocer y contemplar la verdad. La verdad para Platón era el conocimiento de que Dios es la causa primera y el fin último de toda realidad y vida. También nos hablaba de que el pecado original es el desorden de la naturaleza humana que se manifiesta en esa dificultad de la razón para conocer la verdad, que endurece la voluntad para querer el bien, y es la falta de sumisión de los apetitos a la razón. Platón decía que para obrar bien se requieren de recta intención, recta elección y recta ejecución. Que la razón se perfecciona con hábitos, prudencia y técnicas. El hábito de mirar y observar atentamente para conocer las verdades de las leyes morales y naturales, además de conocer los fines y las virtudes. Decía que la prudencia es necesaria para perfeccionar la inteligencia y saber razonar y juzgar bien sobre las acciones que hemos de realizar y para conseguir un buen fin. Que debemos adquirir la técnica o arte que consiste en aplicar rectamente la verdad como lo real y lo verdadero. Las virtudes morales también son llamadas virtudes cardinales. Son esenciales para las buenas relaciones humanas y para conservar el orden social. Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos, que disponen a todas las potencias del ser humano y las armonizan en el amor divino. La templanza modera la atracción de los placeres sensibles y equilibra el uso de los bienes. Ayuda a controlar las pasiones y los placeres superficiales y ayuda a saber prescindir de lo que le hace daño al alma. La justicia es muy importante para dar a cada quien lo que le pertenece y para equilibrar las acciones entre los iguales. Los maestros espirituales dicen que el ser humano está hecho para conseguir la verdadera felicidad y que ésta se alcanza a través del bien moral, con la inteligencia y la voluntad, esa que tiende hacia la verdad, hacia el bien universal y con actos de bondad. Por ejemplo, la generosidad evita tener una visión mezquina y utilitaria de las personas y de la vida. En cambio, implica un esfuerzo para el bien de los demás. La sociabilidad y la amistad se vive como alegría y como interés por el bien de los demás. La sobriedad y la sencillez nos ayudan a comportarnos congruentemente con nuestros ideales. La flexibilidad es necesaria para aprovechar esa diversidad de posibilidades que las situaciones o las circunstancias nos presentan. La lealtad a los vínculos, a los valores, a la familia, es necesaria para alimentar el sentido de pertenencia y la solidaridad. La humildad es indispensable para reconocer y aceptar lo que es, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, lo que sí sabemos y lo que ignoramos. Con humildad. La confianza es la base del optimismo y de la esperanza. Esperanza en las propias posibilidades y en las posibilidades de los demás. La alegría es muy valiosa cuando se vive como resultado de la superación alcanzada cada día. Y la sabiduría es indispensable para perfeccionar el uso de la razón. Amigos, seguramente que todos aspiramos a ser felices. Lo difícil es tener una correcta definición de felicidad. Algunos creemos que dar y recibir amor es la felicidad, pero ¿a qué tipo de amor nos referimos? ¿Amor, pasión? ¿Amor platónico? ¿Amor oblativo? ¿Amor paternal? ¿Amor utilitario? Pero independientemente de estas creencias o de estos significados,
y de sus definiciones, los hábitos pueden ser buenos, es decir, virtuosos, o malos, es decir, viciosos. Los conceptos de virtud y defecto están asociados a las disciplinas del comportamiento humano en sus relaciones sociales y son utilizados tanto en la ética como en la moral de las religiones. La virtud va a depender de nosotros mismos. Cada persona es responsable de que la huella que va dejando en su caminar por la vida esté cubierta de fortaleza, de templanza, de firmeza y de generosidad. En cambio, los defectos son las carencias de las virtudes. La categoría de defecto se le ha dado a cualquier cosa que está mal o que sale mal. Los defectos morales, entonces, son todas esas cuestiones o cosas que nos alejan del bien, y cuando estos defectos se generalizan, tienen repercusiones sociales. Les daré algunos ejemplos de defectos, como por ejemplo la deshonestidad, la discriminación, la enemistad, la maldad, el pesimismo, el egoísmo, los celos, la intolerancia, el perfeccionismo, el desorden, el orgullo, la xenofobia, la violencia, la soberbia, la traición, el rencor, el racismo, la impaciencia, la presunción, la ignorancia, la imprudencia, la esclavitud, la guerra, la injusticia, la inflexibilidad, la mentira, etcétera, etcétera. Mis queridos amigos, si reconocemos que estamos llenos de defectos, demos un giro a nuestro ser y a nuestro quehacer. Dispongámonos para hacer el bien. Este va a exigir nuestra voluntad y nuestro deseo de trabajar todos los días en querer hacer ese bien. En la vida diaria se nos van a presentar situaciones que nos van a servir de tentaciones u de obstáculos, que van a buscar la forma de debilitarnos y volvernos perezosos en el deseo de ser virtuosos. Utilicemos nuestras fuerzas físicas, mentales y espirituales para dejar ese hombre viejo defectuoso y renovarnos, reinventarnos, transformarnos en una persona virtuosa, capaz de hacer cosas que no creíamos poder hacer, para brillar como un brillante pulido bien acabado. Trabajemos para adquirir las siguientes virtudes: la humildad, la fortaleza, la ética, la prudencia, la integridad, la alegría, el altruismo, el autodominio, la autonomía, la caridad, la colaboración, la solidaridad, la compasión, la empatía, la fidelidad, la justicia, la honestidad, la gratitud, la compasión, la misericordia, la perseverancia, la puntualidad, la sabiduría, el sacrificio, la sencillez, la tolerancia, el servicio y el respeto, por ejemplo. Tomemos diariamente la decisión clara y firme de hacer el bien. Esto nos va a permitir dar lo mejor de nosotros mismos y nos hará capaces de utilizar nuestras fuerzas sensibles y espirituales para buscar el bien, para elegirlo y expresarlo a través de nuestras acciones. Amigos y alumnos, recordemos que las virtudes nos ayudan a realizar las acciones buenas con alegría, con interés, con gozo y con satisfacción. Seamos felices amando el bien, sirviendo a nuestros semejantes y colaborando en la construcción de una sociedad de personas virtuosas y solidarias. Amigos, gracias por acompañarme en esta charla. Sigamos cuidándonos del COVID y cuidando a nuestros seres queridos y a nuestros prójimos. Los quiero mucho y hasta la próxima.